Este es el Maimar, que es el último Maimar que el Rebbe mandó impreso para publicar. No es el último que dijo. No, no es el último Maimar que dijo. El último Maimar que dijo está en Tafshin Memjes, creo que. Tafshin Memjes, yo con la fecha no soy muy bueno, 1988, 89 creo que era. 1989. Este no es el último Maimar que dijo el Rebbe. De hecho, este Maimar es de Tafshin Memalef, 1981. Lo que pasa es que 81. 81. O sea que falta. Lo que pasa es que el Rebbe decía montones de Maimorim. Algunos de los Maimorim después se editaban para publicar y otros no. La gran mayoría no. Tenemos relativamente muy pocos Maimorim del Rebbe editados con las notas, con el orden, etcétera, y mandados a publicar como diciendo esto es lo que yo enseño. Porque hay cosas que a veces el Rebbe decía en un Maimer que después no están en el editado, hay cosas que decían sijes y no están editados. Y hay casos, yo escuché de Jacobson que dijo que una vez hicieron se llama Hanaja, pasaron en texto lo que el Rebbe dijo en una sige y el Rebbe lo rechazó diciendo esto es literal lo que yo dije. No se puede imprimir algo así. Cuando uno habla de una manera y cuando uno escribe de otra manera, es algo lógico, natural. Entonces no podés imprimir lo que yo dije, no sirve. Trabajalo y después sí, es el mensaje lo que importa y no necesariamente las palabras. De hecho el Rebbe muchas veces dijo que lo que importa es que pasen el mensaje y si mi nombre va a molestar al mensaje y no van a querer aceptar el mensaje porque lo dije yo, entonces no diga mi nombre, decía el mensaje, eso es lo que importa, el mensaje, no el nombre. Entonces este no es el último Maimer, es el último Maimer impreso, editado para publicar. El Rebbe dijo otros Maimores también. Este Maimer está basado en un Maimer del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior. Para entender, ahora vamos a estudiar, pero para entender un poco el contexto de lo que está pasando, el Rebbe anterior dijo su discurso sobre el cual está basado este Maimer en Purim Katan, si no me equivoco, sí, Purim Katan. Purim Katan es el Purim anterior, es el Adar anterior, en un año que hay dos Adar. Purim Katan es el 14 de Adar Rishon, Tov Resh Pei Zayin. En 1927 el rey anterior fue puesto en prisión, bajo pena de muerte, porque difundía judaísmo en Rusia, etc. Este Maimer está basado sobre ese Maimer. Y el Maimer de Frierdiker Rebbe fue una especie de preparación para la cárcel, para él y para los Hasidim. Yo no soy quien para decir esto o lo otro, pero Pashtus era así, era una preparación. El Maimer del Rebbe anterior es un Maimer largo y el Iker, la ikuda, el punto central es Mesirus Nefesh. Estamos en una generación que necesita sacrificio y hay que entregarse por Torah Mitzvah. Sacrificio en la Rusia comunista de 1927 quería decir la vida por Torah Mitzvah. Bien, el Rebbe va a sacar no es la palabra, va a tomar esa idea de Frierdiker Rebbe y la va a aplicar a nosotros. Porque ¿sabes qué? Hoy nadie te pone una pistola en la cabeza para que deje de ser judía. Pero hay que sacrificarse igual. Bien. No vamos a leer todo el hebreo, pero por lo menos algunas partes. El Posuk dice en Parashat Tetzaveh justamente, y tú le dice Dios a Moishe, vas a mandar al pueblo de Israel, van a tomar para ti aceite de oliva puro, kosis lamoir, prensado para la luminaria, para la menoira, lealeisner tomit, para elevar una vela constante. Que constante no quiere decir que estaba todo el día prendida, sino que quiere decir que se prendía a la mañana y a la noche, como el korban tomich, el shachar, tomich, el ben arbaim, una ofrenda a la mañana, una ofrenda a la tarde. No es que todo el día había ofrenda. Y son sabidas las diukim. Los diukim son cuando uno es preciso con un versículo. En todos los mandatos, en la Torah está escrito, sabes Bnei Israel, etc. Mandá al pueblo de Israel y decirles esto, lo otro, etc. Y acá está escrito, Beato te sabe. Y tú, le dice Dios a Moisés, mandarás. ¿Por qué agregó la palabra de vos? ¿Qué tiene que ver acá? Y podemos agregar. O sea, cada vez que en los Maimones parece que el Rebbe dice, Yesh loimar lehoisif, esto es del Rebbe. Lo que dijimos hasta acá, el Rebbe lo trae de otros discursos hasídicos, del Tzemach Tzedek, del Frierdiker Rebbe. Es yadúa, es conocido. Pero ahora el Rebbe va a decir su propio asunto. Podemos agregar que esta idea que está escrito Ve'ato tetzaveh, y tú has de mandar, no es solamente
el lenguaje. La pregunta sobre el lenguaje. ¿Por qué acá dice y tú y en otro lugar no dice y tú? Mira, por tal y cual razón. Qué lindo. No, eso no es la pregunta. Podemos agregar que la pregunta es otra. Que también es en Toigen. El contenido es otro. La palabra Beato Tetzabe y tú has de mandar suena que Moshe Rabbeinu es el que manda. Y tenemos que entender, Moshe Rabbeinu es un enviado para pasar, para entregar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué acá dice Beato Tetzabe? Y vos tenés que mandar. O sea, el problema no es solamente porque aparece la palabra y vos, y tú. El problema es, ¿qué está diciendo Dios que Moshe Rabbeinu tiene que hacer ahora? En general es Dios el que manda las mitzvahs. Acá porque Moshe manda. También tenemos que entender lo que está escrito, tomarán para ti. Es decir, que tenían que llevar el aceite hacia Moshe, hacia ti, aparentemente. Por cuanto el encendido de las velas era a través de Aaron o algún otro Kohen, ¿por qué tenían que llevar el aceite a Moshe? Es una pérdida de tiempo. Lleváselo a Aaron directamente y ya está. Y también tenemos que entender, la tercera pregunta, tenemos que entender lo que está escrito, Shemen, aceite, etc. Kosis Lamoy, prensado para la luminaria. Aparentemente tendría que haber dicho lehoir, para iluminar. ¿Para qué usar el aceite? Para poner velas a iluminar. También tenemos que entender, cuarta pregunta, en el versículo que sigue después de este, dice Me'er ad boiker, desde la noche hasta la mañana, y acá está escrito Ner Tomit, siempre. Esas son las preguntas del Maimon. Bien. Segundo capítulo. Y explica al Frierdiker Rebbe, el rebe anterior, en su discurso conocido Bekibel Yehudim, así se llamaba el discurso, y lo aceptaron los judíos, que fue dicho en Purim Katan, como dijimos antes, en Reish Pizai, en 1927, que explica el rebe anterior sobre estas ideas planteadas, estas preguntas, que el mandato Tetzabe es una mitzvah, un mandato, ¿qué significa una mitzvah? Viene de la palabra tzavta en arameo, que significa a su vez Hibur, unión. Esto es una mitzvah, una unión del hombre con Dios. Y esto es la razón por la cual dice Dios a Moishe en nuestra parsha, en Parshas Tetzabe, Beato Tetzabe, es Bnei Israel. Nosotros traducimos siempre y vos has de mandará, ordenar, yo que sé, al pueblo de Israel. Y acá te está diciendo vos vas a unir. ¿Qué es lo que vas a unir? Moishe es el que une y unifica, Mekasher, conecta y une al pueblo de Israel con el Orein Soif, con Dios. Esto es Beato Tetzabe. Dios le está, por así decir, pidiendo a Moishe, todo el pueblo unilos a mí. Bien. Y a través de que Moishe influye, mashpia, da al pueblo de Israel, ¿qué es lo que Moishe da? Paréntesis, que une al pueblo de Israel con Dios, con el Orein Soif. A través de esto hay una virtud y un agregado, un crecimiento en Moishe mismo. No es que Moishe solamente hace y no gana nada, él también gana algo de todo esto. Corchete, Moishe y Israel son como la cabeza y la pierna. Y las piernas. Como está escrito, Moishe mismo dice, Shesh meis elef ragli, Moishe quejándosele a Dios, por así decir, son 600.000 tipos, ragli, piernas, el pueblo que yo estoy dentro de ellos. Es decir, todo el pueblo de Israel son como las piernas de Moishe Rabbeinu. Y Moishe Rabbeinu es la cabeza de ellos. Como que la cabeza guía las piernas. Y así como las piernas llevan a la cabeza al lugar que la cabeza por sí misma no podría llegar, de la misma manera Moishe e Israel, a través de que el pueblo de Israel, las piernas de Moishe, hacen algo, esto o aquello, llevan aceite, etc., se agrega crecimiento en Moishe. ¿Sí? La cabeza ahora puede ir a un lugar que solita no podría ir. Y por eso está escrito Shesh meis elef ragli ha'amasher noichi bekirbe. Por eso Moishe dice, son 600.000 tipos, piernas, el pueblo en el que yo estoy dentro de ellos. A través de las piernas del pueblo se proyecta una revelación de Anoiji, de Dios, yo. La traducción literal de Anoiji en ese versículo es Moishe, yo estoy ahí. Pero lo que está diciendo el Rebbe acá es mucho más profundo. A través del pueblo, Anoiji, que es Dios, yo, se proyecta en el interior de Moishe. Anoiji bekirboy. La esencia de Dios en el interior de Moishe Rabbeinu. Cerramos corchete. Eso no lo habíamos dicho. ¿No? Ok. ¿Por qué está entre corchete? El asunto de un corchete en un maimar es algo que es secundario. No es la esencia del maimar, no es lo que el Rebbe quiere explicar en este maimar. ¿Por qué lo trae? Porque claramente tiene que ver con lo que estamos estudiando.
Moishe une al pueblo de Israel con Dios, y el Rebbe puso una frase muy cortita, que obviamente después lo va a explicar al final del Maimar. Nace Israel beisafa be Moishe. Hay un crecimiento en Moishe Rabbeinu. Entonces el corchete viene a mostrar no cuál es en calidad el crecimiento, porque todavía no lo sabemos. Al final del corchete sí aparece. Pero primero que nada el Rebbe dice, esto es un posuk de Furash en la Toira. No es un invento hasídico que el pueblo agrega en el Rebbe. No, está en la Toira. Y después explica, esa era, digamos, la prueba en Nigle, la parte revelada de la Toira. Y después explica qué es lo que el pueblo agrega en Moishe. Anoiji, yo, la esencia de Dios. Y esto es lo que significa Beato Tetzaves Ben Israel. Esto es lo que significa y vos, dice Dios a Moishe. Vas a mandar al pueblo de Israel, y van a tomar para ti aceite de oliva, etc. Que a través de que Moishe manda y une, zapta, como dijimos antes, al pueblo de Israel con Dios, a través de esto, y Oviu, traen el pueblo de Israel aceite de oliva a Moishe, eso es vehículo, es decir, que agregan algo, una energía divina en Moishe Rabbeinu. Este es el final del capítulo 2. Esto es lo que el Frierdiker Rebbe anterior explica sobre este versículo. Punto. Para explicar todo esto, todo el resto del Maimer es la explicación de lo que el Rebbe anterior explica, o dice. Para explicar todo esto, el Rebbe anterior trae en su Maimer que Moishe Rabbeinu se llama Rayo Mehemna, un pastor fiel. Hay dos explicaciones en esta frase, que es un pastor fiel del pueblo de Israel. Esto es una explicación. Y que además, otra explicación, Moishe nutre y sustenta al pueblo de Israel al respecto de Emunah. Porque de vuelta, son dos palabras, rayo en arameo. Rayo es pastor, Mehemna es fiel. O puedes entender pastor de Emunah. ¿Qué hace el pastor? ¿Para qué sirve el pastor? Para guiar a las ovejas donde hay buen pasto, para que puedan comer. Acá Moishe Rabbeinu guía al pueblo de Israel ¿para qué? Para que tengamos Emunah. Pasto no necesitamos. Para que tengamos Emunah, fe en Hashem. La emunah, la fe que hay en el pueblo de Israel por sí mismos, somos, como dice el Talmud, maminim benei maminim, somos creyentes, hijos de creyentes. Puede ser que esa emunah, esa fe, esté en forma de makif, trascendental. O sea, que no es algo pnimi, no es algo interior en la persona. El ejemplo clásico talmúdico es Gamba pum machtarta rahmonakari. El ladrón antes de robar pide ayuda a Dios. Si vos crees en Dios, no robes, porque Dios dice que no se puede robar. Y si no crees en Dios, ¿para qué le pedís ayuda? Es igual, no hay nada. Porque esto es makif. Está, pero no cambia mi forma de ser. No me afecta en forma pnimi, en forma interior. Entonces, la emunah es verdad, esencialmente somos creyentes, porque somos hijos de creyentes, etc. Pero puede ser que esa fe esté en forma trascendental, makif. Y esto es lo que Moishe nutre y sustenta al pueblo de Israel al respecto de fe, de emunah. ¿Qué significa? Que esa emunah esté bepnimius, interior. ¿Qué quiere decir eso? Que te afecte, que el ladrón no robe. Pero necesito... Ok, Dios dice que no se puede. ¿Realmente lo sentís? O sea, ¿sos consciente de esa emunah? Entonces no robes. Y esto es lo que dice en el Zohar, que la emunah de Le'eilo es algo muy elevado, y Tazem bisparnes minei al yadcha, se nutre y se sustenta de ti a través tuyo. Dios le dice a Moishe, digamos una frase en el Zohar, la emunah se sustenta a través tuyo. O sea, el hecho de que Moishe Rabbeinu nutre y sustenta la fe del pueblo de Israel, ¿qué es lo que significa? Que la proyecta bepnimius, es lo más profundo de cada uno de nosotros. Este es el primer punto que el Rebbe anterior utiliza en su discurso para explicar qué es Moishe Rabbeinu y qué significa que hay que llevarle aceite, etc. Todo esto, el Rebbe anterior mismo va explicando y el Rebbe está poniendo parte por parte cómo llegar a la explicación de qué es lo que Moishe hace con los judíos y qué es lo que los judíos agregan en Moishe. Bien. Y continúa en el discurso del Rebbe anterior. El hecho de que Moishe se llama Raya Mehemna, pastor fiel, la intención es no solamente a Moishe Kipshuto y Moishe Ben Amram, sino la intención es, como dice en el Zohar, Pashtusa de Moishe Bejoldar, la proyección de Moishe en cada generación. ¿Qué es esto? Que los líderes de miles de judíos, o sea, los líderes judíos en cada generación,
ellos fortalecen la fe del pueblo de Israel en su generación, de manera tal que esa fe, que significa fortalecida, esté bepnimius, en lo más interior. Y como por ejemplo Mordejai, la historia de Purim, no nos olvidemos que es un maimer de Purim, en la historia de Purim, que era la proyección de Moshe Rabbeinu en su generación, y como dicen nuestros sabios que Mordejai en su generación era como Moshe en su generación, y también el momento de los decretos que Amán decretó contra el pueblo de Israel, etc., que el estudio de la Torah y la observancia de las mitzvahs estaba relacionado en ese momento de la vida, en la época de Mordejai, en la época de Purim, con Mesirus Nefesh, entregar la vida por Dios. ¿Qué hizo Mordejai? Hikil Kehilois Barabim, juntó congregaciones en público para fortalecer la fe de los Yehudim en Dios y para pararse fuerte en el estudio de Torah y la observancia de mitzvahs. Esto lo quiso Mordejai. Al punto tal que juntó 22.000 chicos y les enseñaba Toira, y no solamente está más hoy Toira, sino que les enseñaba la ley del Beis Hamikdash, a pesar de que no había Beis Hamikdash. Esto era el Hizuk, esto era el fortalecimiento de la fe que Mordejai hacía con los Yehudim. Bien, entonces ya entendimos qué es Moishe. Moishe es quien proyecta la fe Bepnimius, en lo más profundo de cada Yehudí, y en cada generación hay un Moishe. No es que Moishe Rabbeinu nada más. En cada generación hay un Moishe. Y después de que explica ampliamente que Moishe y la proyección de él en cada generación, estos personajes fortalecen la fe en el pueblo de Israel, que ya dijimos que fortalecer la fe significa que esté bepnimius, que seamos conscientes. El rey anterior explica por qué el versículo dice Shemen kosis lamoir, aceite, etcétera, prensado para la luminaria, y entre paréntesis, porque el rey está explicando lo que el rey anterior explicaba, lemoir lo lehoir, para la luminaria y no para iluminar. ¿Por qué dice así el versículo? Porque en el momento del exilio, que cada uno de nosotros estamos nishbar, destruidos, nitke, totalmente quebrantados, kosis, eso es lo que quiere decir prensado. A través de esto llegamos al mo'oir, a la luminaria, es decir, la esencia misma de donde sale la luz. Es decir, a través de estar quebrantados por el exilio, es que llegamos a nuestra propia esencia. La esencia de nuestra propia neshama, de nuestro propio alma. ¿Qué tiene que ver con Emuna y con Moishe? Que es Moishe el que hace todo esto. ¿Moishe tiene que haber prensado? No, Moishe no prensa. No. Mirá, vamos paso a paso. Está bien lo que preguntás, pero no es lo que el Rebbe está explicando acá. Paciencia. Lo que el Rebbe puso acá es tres nekudois, 3 puntos del discurso del Rebbe anterior, sobre el cual este está basado. Y estos 3 nekudos, estos 3 puntos, el Rebbe los va a ampliar, los va a explicar, desmenuzar. 3 nekudos. Todavía igual nos falta un par de líneas, pero ¿cuáles son las nekudos? ¿Cuáles son los puntos? Punto número 1, hay 2 explicaciones de Raya Memna. Una explicación es que Moishe era un pastor, qué lindo pastor, listo, chao, esa quedó afuera, no vamos a detenernos en eso. La explicación que el Rebbe si se detiene es que Moishe es el pastor de la fe de los Yehudim. Eso es lo que hace. Y esto es en conexión con el capítulo anterior, en donde Moishe Rabbeinu une a los Yehudim con Dios. ¿Cómo hace esto? ¿Con un nudo? ¿De qué? No entendiste. Hace consciente a cada Yehudí de la existencia de Dios, de la presencia de Dios. Y dicho de otra manera, es lo mismo, nada más que visto desde el otro lado. Moishe se ocupa de hacer consciente a cada Yehudí de quién es. Que sos maminim, blei maminim. Sos creyente, hijo de creyentes. Está, pero está oculto, tapado, nos olvidamos, y qué sé yo, cada uno tiene sus maices y problemas. Entonces Moishe Rabbeinu revela esto. Y esto nos une a Dios, porque somos conscientes de la presencia de Dios, que ya está ahí. ¿Qué quiere decir unirse a Dios? ¿Estás separado de Dios? No existe nada separado de Dios, lo único que hay es Dios. Unirse a Dios significa ser consciente de que Él está ahí. Y que esto afecte tu vida, bepnimius. Porque el ladrón también es consciente de que Dios está ahí, por eso le pide ayuda, pero roba igual. Acá, no, que seas consciente y que seas bepnimius, que realmente tu vida cambie a partir de eso. Bien, esa es la primera nekud, el primer punto que el Rebbe explica. El segundo punto es, no pienses que esto es Moishe nada más. Así como Mordejai era el Moishe de su generación, cada Rebbe, y esto es lo que el Rebbe va a decir después, es el Moishe de cada generación. Y si el Rebbe decía esto sobre su suegro, el Friedrich Rebbe, nosotros decimos esto del Rebbe, sin duda. Bien. Y el tercer punto es esta idea de Kosis Lamoir. Cuando uno está quebrantado por el Golus, por el exilio que vive,
esto hace que llegue a su propia luminaria, a su propia esencia. Tomemos esta idea y llevémosla al contexto del Maimer del Frierdiker Rebbe. De vuelta, Rusia comunista, 1927, de lo peor, ¿sí? Lo peor de lo peor en términos de persecuciones y de problemáticas y qué sé yo. Lo peor de lo peor. En esa época, la gente estaba quebrantada. Hambre, físicamente hablando, problemas físicos normales, terrenales, y problemas espirituales. No se podía estudiar Torah, no se podía hacer un hater, una mikve, no había nada, estaba prohibido. Entonces, la gente estaba quebrantada. Viene el Frierdiker Rebbe y quiere levantar un poquito a la gente, fortalecer el judaísmo en la Rusia, etc. Entonces, si alguien preguntaba, ¿y por qué estamos así? Mirá, somos frumeín religiosos, hacemos todo lo que hay que hacer, mirá lo que nos pasa, mirá dónde estamos, nos están matando por hacer esto. Viene el Frierdiker Rebbe y dice, esto revela tu propia esencia. Esta es la herramienta. Cosis, ¿estás quebrado, quebrantado, presionado, apretado, destruido? Esto revela tu ma'oir, tu luminaria. Y a partir de que se revela esa luminaria, ¿para qué sirve una luminaria? Para hacer luz. Entonces esto es la ma'oir. A través de Cosis estás quebrantado, vas a llegar a tu propia esencia. A través de tu esencia vas a poder iluminar todo lo que tienes a tu alrededor. Eso está aparte de lo que dijimos. Son 3 nekudes, por eso son 3 puntos. Son 3 puntos. Pero el 1 y el 2 están relacionados. Están relacionados porque se habla de Moishe, es verdad. Pero si vos te fijás, no están necesariamente relacionados. Porque supongamos que Moishe Rabbeinu, dejemos de lado este Maimer, supongamos que no estudiamos, no sabemos. Moishe Rabbeinu, ¿qué era? Era un pastor de ovejas. Moishe Hayarroya, así dice la Toira. Era un pastor de ovejas de su suegro. Ay, mira, el Midrash dice que la ovejita chiquitita que se perdió, Moishe la levantó, la trajo de vuelta y Dios dijo, ese es el pastor para mi pueblo. Bepashtus, simple, ¿qué significa? Este es un tipo que se ocupa de las necesidades de las personas. Al más grande lo más grande, al más chico lo más chico, etc. Entonces, dice Dios, que este tipo se ocupe de mi pueblo y va a saber guiarlos. Ya está. ¿Es un pastor? Sí. ¿Es un pastor fiel? Sí. ¿Necesitas algo más? No, ya está. Está todo bien. Viene la segunda nekude, el segundo punto, y te dice, es él y otros. No es solamente él. Hay otros. Cada uno en su generación. Bien. Tzarich lehovin. Final del capítulo 3. Tenemos que entender la relación que hay entre... Esta es tu pregunta. Hay que entender la relación que hay entre Cosis Lamor, como el Rebbe anterior lo explicó, que estamos quebrantados. Y ese quebrantado te lleva a te hace llegar a tu propia esencia. ¿Qué relación tiene eso con lo que fue explicado en el discurso del Rebbe anterior? Antes de este concepto, que Moishe Rabbeinu y todas las proyecciones de Moishe Rabbeinu, en cada generación, es el que sustenta la fe. ¿Qué significa sustentar la fe? Que esté bepnimius, que seas consciente. ¿Qué tiene que ver? Ok, Moishe, hagamos un Maimer sobre Moishe. Buenísimo. Hagamos un Maimer sobre otro tema, sobre Cosis Lamor. Son 2 Maimerim diferentes. ¿Por qué están acá uno atrás del otro? 4. Ahora bien, la explicación del versículo Beata Tetzabe viene en el discurso del Rebbe anterior. El Rebbe está analizando en profundidad el discurso del Rebbe anterior. En ese discurso, la explicación del posuk del versículo Beata Tetzabe y tú has de mandar viene como continuación de lo explicado al comienzo del discurso. ¿De qué habla el comienzo del discurso del Rebbe anterior? Bekibel Yehudim es un versículo en la Megillas Esther, en la historia de Purim. Bekibel Yehudim es y aceptaron los judíos aquello que habían comenzado a hacer. Y dicen nuestros sabios en la Gemara que la Gemara no es el lenguaje de la Gemara, pero este es el concepto. Los judíos aceptan en la historia de Purim, en la época de Purim, perdón, aquello que habían comenzado a hacer en la entrega de la Torah. En el momento de Matan Torah, la entrega de la Torah fue solamente el comienzo, como dice el versículo Hei Heilula, comenzaron a hacer, y en los días de Hashveirush, o sea, en los momentos del decreto de Hamán de destrucción de todo el pueblo de Israel, ahí fue la aceptación, Kabbalah, Bekibel Yehudim. Esto es similar a lo que dicen nuestros sabios sobre el versículo, continúa el Rebbe en un corchete, o sea que es algo secundario.
La Gemara dice, Kiemu bekiblu, perdón, Megilas Esther dice, al final, Kiemu bekiblu al Yehudim cumplieron y aceptaron los judíos. Y la Gemara dice, ahora sí es el lenguaje de la Gemara, Kiemu mashekiblu kvar. Los judíos como que sellaron en la historia de Purim aquello que habían aceptado ya en el momento de la entrega de la Toira. Es decir, esto que dijeron los judíos en el momento de la entrega de la Toira, Benishma, primero dijeron haremos, y después dijeron estudiaremos, escucharemos, entenderemos, etc. En Matan Toira, ahí solamente aceptaron. Porque si vos decís nace Benishma, vos estás aceptando, vos no estás entendiendo. Aceptar significa, mira, no entiendo, no soy capaz, no me expliques nada, lo voy a hacer. Eso es aceptar, Kabbalah, lo aceptás, como viene. Y eso fue lo que dijeron los judíos en el momento de la entrega de la Toira. Si hubiesen dicho al revés, Nishma Benase, escucharemos y haremos, eso no es aceptar. Eso es hacer lo que querés y lo que entendés, y lo que no entendés vas a juzgar si lo aceptás o no. Ellos dijeron al revés, Nace Benishma. Vamos a hacer lo que vos digas, eso es aceptar. Pero todo esto lo sellaron, lo mantuvieron, Kiemu, le dieron un Kium, significa en los shtaros, en los documentos, en la ksuba, en los documentos de casamiento, documentos, se pone al final, Kol Sharir Bekayom. Todo esto es así, sellamos, todo lo que dijimos hasta acá, posta, esto va. Eso fue en la época de Purim, de Ahashverosh. O sea, el Rebbe trajo en el corchete, acá cierra el corchete, una prueba de la Gemore sobre los conceptos que traen en el Maimar del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior. Este concepto de que en la época de Purim hicimos realmente lo que habíamos empezado a hacer en la época de Matan Torah. Bien. Y continúa el Rebbe anterior diciendo su Maimer, en su discurso, que aparentemente es algo que no se entiende. Es algo que no se entiende. En Matan Torah el pueblo de Israel estaba en un estado espiritual, nivel espiritual extremadamente elevado, Tajlisa Ilui, la elevación mayor, al punto tal que ellos tenían una revelación de Elokus, de divinidad, en un nivel tan elevado, saltemos el corchete, acá el Rebbe no lo trae, pero el pueblo de Israel en el momento de Matan Torah éramos tzadikim, Pascas Bomas, dice la Gemara dice ya no existía más la roña del Het Etzadas, ya habíamos corregido el universo entero, ya está. ¿Y por qué no de vuelta? ¿Por qué? Claro, el becerro de oro. No somos tontos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? De vuelta, salteamos el cochete a propósito, después volvemos. Entonces, el pueblo de judío es un Dvar Pele, esto no se entiende, plantea el Rebbe anterior. El pueblo judío en el momento de Matan Torah estábamos en Tajlis, ahí lo más elevado espiritual, no hubo más que esto. Y en los días de Ahashverosh, el pueblo de Israel estaba justo al revés, Tajlis y herida, lo peor de lo peor, lo más bajo de lo más bajo. Porque en adición al ocultamiento en general de cualquier golus, saltemos el corchete a propósito. General, golus, exilio significa que no está revelada la presencia de Dios, no estamos pasándola mal, eso es un exilio. En adición a eso, en aquel momento, en los días de los decretos de Amán, Purim, el ocultamiento era peor todavía. Y sin embargo, en el momento de Matan Torah, cuando el pueblo de Israel estaba en un nivel elevado, ahí solamente empezaron, ahí gelulazois. Y en el momento de Amán, cuando estaban en un nivel totalmente bajo, shiflus, bajeza total, ahí aceptaron lo que habían empezado a hacer en Matan Torah. No se entiende. Si vos tenés la cabeza abierta y sos inteligente, entonces podés tomar buenas decisiones. Y si vos sos un tonto, no podés tomar buenas decisiones. Van una cosa de la otra, de la mano de la otra. En el momento de Matan Torah fue solamente el comienzo. Ahí estábamos, éramos todos súper genios, inteligentes. Ahí empezamos nada más. ¿Cuándo realmente lo aceptamos? Cuando éramos unos tontos gigantes. ¿No se entiende? Ok, vamos a volver para ver los corchetes. Esta es la pregunta que el Rebbe va a explicar. ¿Qué dicen los corchetes? Dvar Pel, entonces. Acá hay algo que no se entiende. Dice el Rebbe anterior en su discurso. En el momento de la entrega de la Torah, el pueblo estaba en un nivel espiritual elevado, y ahí tenían una revelación divina extremadamente elevada, corchete. En adición a que antes de la entrega de la Torah también hubo increíbles revelaciones divinas. Las revelaciones divinas de Yetzias Mitzrayim, de la salida de Egipto, con todas las plagas, ¿sí? Con todo lo que la salida de Egipto significaba. Y en particular la apertura del Yam Suf. En adición a esto,
la revelación divina en el momento de Matan Torah fue superior todavía. O sea, venían de un milagro atrás de otro. Uno, Dios, Dios, Dios. Increíble el nivel espiritual en el que estaban. En los días de Hashveirosh era justo al revés. ¿Por qué? Porque estaban en Golus, en exilio. Corchete. Todo exilio es como el exilio de Mitzrayim, de Egipto. Y como por ejemplo, así como en el exilio de Egipto está escrito, Veloy Shamuel Moishe, el pueblo de Israel no escuchó cuando Moishe le fue a decir, che, nos vamos de acá, de Egipto. El pueblo de Israel no escuchó Mikoitzer Ruach, Aboidakasha, porque no daban más, afligidos, trabajo duro, etc. Lo mismo ocurre en cada exilio. Existen pruebas e impedimentos para cumplir Torah y Mitzvahs. Es re difícil. En la época de Hamán, ni que hablar, te mataban por ser judío. De vuelta, contexto Friedrich Rebbe, Rusia, 1927, diciéndole a la gente, señores, es difícil esto. ¿En serio, Rebbe? Está re difícil. Ya mandaron no sé cuántos a Siberia, ya mataron a no sé cuántos otros Hasidim, y a vos te van a matar en cualquier momento. Está difícil esto. Eso es el Golus. Y sin embargo, en el momento de Golus, ahí realmente le dimos el sello. Sí, Torah y Mitzvahs es lo que queremos. Y en el momento que estábamos ahí arriba, no sé, vamos a empezar y vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué pasa. No se entiende. Dvar Pela. Y explica, ¿ves dónde estoy? El Rebbe anterior plantea este Dvar Pela, esta cosa que no se entiende, y explica así, que en el momento del decreto, entonces, la observancia de Torah y Mitzvahs era con Mesiras Nefesh. No era la misma Torah y Mitzvahs el momento de Matan Torah, de la entrega de la Torah, que el momento de los decretos contra el pueblo de Israel, porque ahí, en el momento de los decretos, ahora voy a explicar, paciencia, fue con Mesiras Nefesh, con entrega total. Salteamos 2 corchetes, uno dentro del otro encima. Y el despertar de Mesiras Nefesh, este despertar de la entrega total de ellos en el momento de Purim, de los decretos de Amán, fue a través de Mordejai. Mordejai a Yehudi, Moishe en su generación. Y esto lo que significa aquí, como dice la Megila, que aceptaron los judíos aquello que habían comenzado a hacer, que en el momento de la entrega de la Torah fue solamente el comienzo. Y en el momento de los decretos de Amán en Purim, ahí fue la aceptación. Porque a través de que ellos tuvieron entonces, en el momento de Purim, Mesiras Nefesh Bepoyel, en la práctica, entrega absoluta por Dios, por la Torah, por las mitzvahs, esto los elevó en este asunto de la observancia de Torah y mitzvahs a un nivel superior todavía, en comparación al nivel en el que estaban en el momento de la entrega de la Torah. Ahora vamos a ver un paréntesis súper interesante. Y por lo tanto, entonces, ahí aceptaron. Kibel a Yehudim. Aceptaron los judíos. Fíjate el paréntesis, pone Be'inyan Ze con el Rebbe. ¿Qué significa ese paréntesis? Ahora volvemos al corchete igual. Lee el mismo texto sin paréntesis. Porque a través de porque a través de que el pueblo de Israel tenía entonces, en la época de Purim, el sacrificio en la práctica por Torah y Mitzvahs, se elevaron a un nivel superior al que estaban en el Matan Torah. Pero recién me dijiste que en Matan Torah estaban en un nivel superior. Y en la práctica, ¿estaban en un nivel superior o no? La respuesta es sí. Claro que sí, eran tzadikim, era increíble. Como dice la Gemara, Pascos o Amasan, se acabó el pecado original del Etzadas. Se acabó. Entonces, por eso le voy a poner paréntesis, Be'inyanse. Torah y Mitzvahs. ¿Cómo cumplían los judíos? Obviamente es tipo inventado, ¿no? No estoy ahí para decirte esto era así o así, pero según lo que surge del discurso, ¿cómo cumplían los judíos Torah y Mitzvahs el minuto después de Matan Torah? Bien, con todo el Hayus, obvio, lo acabas de ver a Dios. Es impresionante esto. Ok, ¿tenés a alguien que está poniendo una pistola en tu cabeza para matarte si cumplieras Torah y Mitzvahs? Estaban en el desierto, no hay nadie. ¿A alguien le importó que recibimos Torah y Mitzvahs? En ese momento nadie. Nada. Ok, los pajaritos no cantaron y así, qué sé yo, todo lo que quieras. Pero no había ningún problema. No había ningún impedimento para cumplir Torah y Mitzvahs. En otras palabras, ¿tenían Mesiras Nefesh? No. Entonces la maila era que era difícil y lo hacían igual. Pero es Be'inyan Ze.
Dicho de otra manera, ¿sabes qué? Estaban en el desierto, está bien, no era justo después de Matan Torah. Pasó después toda la historia del man y todo esto, pasó después. Pero en general el concepto, estaban en el desierto, tenían todo lo que necesitaban, nadie los molestaba, les prometieron que iba a una tierra prometida, Zavas Halavot Vash, fluye leche y miel, está buenísimo, no hay ningún problema. Entonces no tenían entrega por Dios, a pesar de que estaban en un nivel espiritual súper elevado. Y al revés, en el momento de Purim, la Rusia comunista, etcétera, era justo al revés. El nivel espiritual, por el piso, olvídate. ¿Quiénes somos nosotros? Cuentan de los Hasidim del Friedrich Rebbe, ahora me olvidé el nombre de un Hasid, de estos que se ocupaban en la Rusia comunista de juntar dinero para armar yeshivas y armar hadarim y mikvois y qué sé yo, qué sé cuánto. Todas las noches, ¿qué hacía durante toda la noche? Lloraba. Toda la noche llorando, diciendo Kriyas Shema Shalamita, diciendo el Shema antes de dormir. Tienes que hacer vidui, tienes que pensar, hoy hice esto, hoy hice aquello. Estamos hablando de gente que estaban en otro mundo. ¿Qué hizo? No hizo nada. No hizo nada. Y se la pasaba llorando por sus pecados, entre comillas. Toda la noche. Eran grandes tzadikim. Entonces, en términos de nivel espiritual, el Matan Torah era superior. Pero en términos de la entrega para que realmente se sostenga el judaísmo, en la época de Purim, la Rusia comunista, la misma idea, es muy superior. ¿Y cuál es la diferencia? Mesiras Nefesh, la entrega por Dios. Vamos a volver a los corchetes. Este corchete es un corchete complicado porque es un doble corchete. Este corchete viene dentro de la explicación del Rebbe anterior, que el Rebbe mencionó así rápidamente y dijo cuál es la virtud de los judíos en la época del Golut, del exilio, que la observancia de Torah y Mitzvot es con Mesiras Nefesh. Entrega. Ok, corchete. En adición a que tenían ellos en Mesiras Nefesh, de no negar Chas v'Sholem, no negar a Dios, Dios libre y guarde, corchete. Como está explicado en Torah Oir, un hidush del Alter Rebbe, que si los judíos en la época de Purim se negaban, ok, no somos más judíos, chao, dejamos todo de lado, no pasa nada. No les hacían nada, dice el Alter Rebbe. ¿Quién? Hamán, Ahashverosh, no tenían problema con que exista un pueblo. Porque en la práctica, Ahashverosh era el rey de 127 naciones, que eran 127 pueblos diferentes, más grandes, más chicos, no importa. Pero cada uno tenía su etnia, su lógica, su costumbre, cultura. Eso no era un problema. Está todo bien. Y de hecho en la corte de Ahashverosh había personajes que venían de diferentes culturas y lugares y nadie los mataba. Estaba todo bien. Este se vestía de rojo, este se vestía de verde. No, mirá, me yuguen, esa gente se viste de verde. Qué feo que queda. Bueno, es la cultura de ellos. Y nosotros nos vestimos de rojo. No es un problema eso. Porque la Gzeira, el decreto, ¿cómo sabes esto? El decreto era contra los Yehudim. ¿Qué significa Yehudi? La Gemara dice en Yehudi, el Taich, la traducción, la explicación de la palabra Yehudi, es que es Koifer Avodah Zara. Niega la idolatría, acepta a Kadosh Baruj Hu, niega la idolatría. Es un Yehudi. Y Amán, con toda su historia, qué sé yo, justamente quería que lo acepten a él como Dios, como rey o como lo que sea, que se arrodillen a él. Entonces, Yehudim, ¿quiénes eran los Yehudim? Los que decían, no, a vos no me voy a arrodillar. Mordejai, ha Yehudi. En general, Yehudi se utiliza para decir de la tribu de Yehuda. Mordejai no era de la tribu de Yehuda, era de Binyamin. Ish Yemini. Entonces, ¿por qué lo llama Yehudi? Llámalo Binyamini, qué sé yo, Binyamin, no sé. Porque negaba Avodah Zara, negaba idolatría. Y era conocido por esto en la corte del rey Ahashverosh. No era un payaso cualquiera. ¿Ya? Entonces, dice el Alter Rebbe que si los judíos en la época de Purim negaban su judaísmo, no les hacían nada. De vuelta, copy-paste, copiar y pegar Rusia comunista. Los rusos no tenían ningún problema con los judíos. El problema era con el judaísmo. ¿Cuántos judíos había en el gobierno ruso? Montones. Trotsky y todos estos personajes eran judíos. Después Stalin se ocupó de... Pero no porque eran judíos. Porque tenía otros problemas políticos, de envidia o lo que sea. Lo persiguió hasta México y lo mató. Ok, mató a millones de personas. No sé si 20, 30 millones. Millones en total. Totalmente loco. Pero el problema no eran los judíos. El problema era el judaísmo. Toiro, mitzvahs, Dios. No. Eso no.
Entonces en Rusia, si vos no decías que eras judío, si vos negabas el judaísmo, estaba todo bien. Sos un hermano comunista más. Camarada. ¿Eh? Y sin embargo, a pesar de que si negaban, como explica el Alter Rebbe, este es el corchete dentro del corchete, si negaban su judaísmo, no les pasaba nada, y sin embargo no se les ocurrió, esto es en el lenguaje del Alter Rebbe, no se les ocurrió un pensamiento externo, Dios libre y guarde. En ningún momento se les ocurrió decir, ok, neguemos que somos judíos y vamos a estar bien. ¿No? Eso fue Mesiras Nefesh en serio, entrega total. Y ahora, salteemos el segundo corchete, vamos al comienzo del primer corchete. En adición al hecho de que ellos tenían Mesiras Nefesh de no negar a Dios, saltea el corchete, ellos tenían Mesiras Nefesh también por cumplir Torah y Mitzvahs, tenían ese sacrificio al punto tal que juntaron congregaciones en público para estudiar Torah con Mesiras Nefesh, con entrega total. Con entrega total. Entonces, en adición a que tenían Mesiras Nefesh, sacrificio de no negar a Dios, encima se juntaban en público para estudiar Torah y cumplir mitzvahs. Que sí que era Mesiras Nefesh súper elevado, en la época de Purim. La verdad dijo que era Mesiras Nefesh, por lo que no había que hacer Mesiras Nefesh también. Ok, se puede discutir eso. Se puede discutir. Yeah. Se puede discutir incluso en el Shulchan Aruch que está discutido si está bien o no. Donde no hay que hacer Mesiras Nefesh, tenés que hacer Mesiras Nefesh. Es una discusión famosa. Yeah. Yeah. Entonces, ¿qué estudiamos en el primer párrafo del capítulo 4? Que toda la explicación del pasuk de Ata Tetzabe en el discurso del Rebbe anterior viene como continuación de la explicación de Kibel HaYehudim, que justamente en Purim es que aceptamos. ¿Por qué? Porque ahí es donde hubo Mesiras Nefesh en serio, real sacrificio. Ahora bien, continúa el Rebbe. Aparentemente podríamos decir que la explicación de Kosis Lamor, que el aceite estaba prensado para la luminaria, es decir, como explicó el Rebbe anterior, y el Rebbe lo trajo, que a través de estar prensado, quebrado, quebrantado, etc., llegamos al Ma'or, llegamos a la luminaria. ¿Por qué sigue eso a toda esta explicación de Mesiras Nefesh? Esto es lo que el Rebbe quiere explicar, el orden, el Seider en el Maimar. ¿Qué tiene que ver el aceite? De acá. De acá, en este pedacito. ¿No está respondiendo a la pregunta de acá? Ah, sí, pero es todo un... No, porque esta pregunta es con Moshe Rabbeinu, que tiene que ver con Moshe Rabbeinu. Específicamente eso, y con la expansión de Moshe Rabbeinu en cada generación. El Rebbe está explicando lo que planteó al principio del capítulo 4, donde en el principio de este capítulo el Rebbe plantea... Ok. El Rebbe anterior explicó Beata Tetzabe, y que todo eso tiene que ser Kosis Lamor y que sé yo qué sé cuánto. ¿Cuándo explica eso en su discurso? Después de dar toda una explicación sobre la aceptación de los judíos de la Torah Mitzvahs en Purim con Mesiras Nefesh. Ok, entonces ya entendimos, en este pedazo, digamos, relativamente largo, ya entendimos cuál es la virtud de los judíos en la época de Purim, la época de los comunistas, etc. Rebbe anterior. ¿Qué tiene que ver eso con Kosis Lamor? Eso es lo que voy a explicar ahora. Ligioiro, aparentemente podrías decir que la explicación de Kosis Lamor, que prensado para la luminaria, es decir, que a través de estar prensado, quebrado, quebrantado, afligido, etc., llegamos al Mor, llegamos a la luminaria. Eso es una explicación sobre el hecho de que en el momento del decreto, justamente, llegó el pueblo de Israel a un Mesiras Nefesh, a un sacrificio de un nivel extremadamente elevado. O sea, ok, me explicaste que el nivel de sacrificio de los judíos en la época de Purim fue increíblemente superior al nivel de sacrificio de Matan Torah. ¿Cómo llegaste? Porque apareció Amán y empezó a prensar a los judíos. Y cuando prensás a los judíos, ¿qué sale? Mesiras Nefesh. Esto es lo que el Rebbe está planteando. Porque el Mesiras Nefesh, la entrega, surge como una persona se entrega totalmente a Dios por Etzem HaNeshama, por la esencia del alma que trasciende todo tipo de revelación, y es el Moer, es la luminaria de donde sale la luz.
así como el alma, digamos, se inviste en el cuerpo y baña el cuerpo, y qué sé yo, todo muy lindo, pero surge de un etzem, de una esencia, que no se revela. Y a través de que en ese momento, en la época de Purim, Rusia, Purim barra Rusia, que estaban en una situación de cosis, quebrantados, etc., entonces se reveló la esencia de la Neshama. Moir, entonces ahora entendemos el Maimar, buenísimo. Primero el Rebbe explica, wow, los judíos en la época de Purim, no sabés lo que era, Mesirus Nefesh, increíble en comparación a lo que era Matan Torah. Y ahora vas a entender un Posuk, ya te sabe, aparentemente eso es lo que está pasando. Cosis, a través de estar quebrantado llegas al Moir. Dice el Rebbe, no, pero no es eso. Pero no, ¿por qué no lo analizás un poco mejor? Cuando vos seguís el orden del discurso, Hemshech, Seidra Inyonim, el orden, cómo se va proyectando un concepto atrás del otro, y sigue un orden específico en el discurso, surge que el Pirush, la explicación de Kosis Lamoir, la explicación de estar quebrantado, y eso de estar quebrantado por el Golus, etc., te lleva al Moir, a la luminaria, que es la esencia del alma, viene después de otro asunto. Viene después del asunto de Raya Mehemna, del pastor fiel. ¿Cuál es el orden fiel que Rebbe? Ok, yo no recuerdo todo el Maimer entero porque es largo y complejo. No lo mezcló, no. Espera, vamos a terminar el párrafo este. Y ahí explico. Sí, el Rebbe trajo este y dice, no, antes... No, bueno, ok, escucha. Mashme surge de acá. Que el concepto de Kosis Lamoir, estar quebrantado para la luminaria, tiene relación con esto, de que justamente es Moshe Rabbeinu el que sustenta la emuna para que sea Bepnimius. Entonces acá como es, la verdad es que yo honestamente no recuerdo todo el Maimer ahora, el Rebbe anterior, y tampoco recuerdo todo el orden. Pero, evidentemente, el Seider el orden es, primero el Rebbe anterior explica Kibla Yehudim, aceptación de los judíos en la época de Purim, Mesirus Nefesh, la época de Purim en comparación con Matan Torah. Después explica Raya Memna, pastor fiel, Moshe Rabbeinu, y después explica Matan Tetzabe. Entonces el Rebbe salteó, digamos, la parte de Moshe Rabbeinu, porque aparentemente no tiene nada que ver, y conectó, y por eso el Legioira empieza el párrafo, aparentemente conectó todo el decreto de Purim, las dificultades, todo eso con llegar a la esencia, Mesirus Nefesh, y eso tiene que ver con el aceite, lo prensás y llegas a la luminaria. Y el Rebbe dijo, sí, pero te olvidaste que en el medio hay un pedazo más. Y ese pedazo te está mostrando algo. ¿Qué dice en el medio entre un tema y el otro? Moshe Rabbeinu. Entonces, ¿qué es Moshe Rabbeinu? Y es Levar 5. Para explicar esto, de acuerdo a lo sabido. Que el hecho de que el pueblo de Israel somos Ma'aminim Belokus, somos creyentes en Dios, con Emuna Pshuta, con una fe simple, y no necesitamos pruebas sobre esto, es por dos razones. Hay dos razones. Antes trajimos de la Gemore, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, somos creyentes, hijos de creyentes, ok, pero ¿por qué eso es así? Y más aún, punto más, no solamente por qué eso es así, sino que nuestra fe es algo simple. Bien. Después cuando se mete el intelecto en el medio, ahí se complica la cosa. Pero la fe es pshuta, es simple. Por dos razones. Uno, Mazlayu Hazei, esto es un maíz en la Gemore. De Kitsur. La Gemore cuenta sobre Daniel. Daniel estaba caminando con dos personajes, dos amigos de él, y Daniel vio una visión. Y la visión, no recuerdo ahora cuál era, vio tantas visiones Daniel, no me acuerdo cuál es cuál. Pero Daniel vio una visión y se asustó. Porque vio una cosa ahí terrible, se asustó. Y los dos compañeros, que si no recuerdo mal eran Mishael y Azaria, o alguno de estos Nevim, estaban caminando con él y también se asustaron. Pero Daniel, no me acuerdo por qué, con seguridad sabía que estos dos no vieron la visión. No estaban en el nivel de Daniel para ver esa visión. Y sin embargo se asustaron. Y el Talmud pregunta, Daniel se asustó porque él vio. ¿Y ellos? ¿De qué se asustaron si no vieron? Y responde la Gemore, Iulo y Haze. Ellos no vieron, Mazla y Haze. Pero el Mazal, la Neshama, vio. El alma de ellos vio. Y ese alma tuvo una influencia sobre las personas que estaban ahí, que se asustaron. ¿De qué? No sé de qué, pero me asusté igual. ¿Sí? Ok. Entonces, llevando ese asunto a lo que el Rebbe explica acá, ¿cuál es el shoiresh? ¿Cuál es la raíz de la neshama? ¿Cuál es la raíz de la emuna, de la fe? ¿Cuál es la raíz de la fe en el Yehudí?
¿Por qué el Yehudi tiene fe? Y por definición tiene fe. Y por eso todos los Lubavitchers, no me importa nada qué decís, qué pensar, fe igual. ¿Por qué? Porque la Neshome arriba, hay una parte de la Neshome que está investida en el cuerpo, una parte que no importa los detalles ahora. La Neshome arriba ve, roya elekus, ve a Dios. Y lo ve con una visión que trasciende lo intelectual. Bijlan en general, reía, visión, no es algo lógico. Es algo que trasciende totalmente la lógica. ¿Por qué? Porque lo que vos ves te afecta, más allá de si lo entendés o no. No importa, lo vi. Shmia, audición, solamente registrás lo que entendés. Lo que no entendés, no lo registrás. Cuentan de Rabbi Yoel Khan, Olav Shalom, Hoizer de Rebbe, que cuando repetía los discursos del Rebbe, no repetía palabra por palabra, repetía conceptos. Y después, cuando le preguntaban, ¿pero el Rebbe dijo A o dijo B? Decía, no sé qué dijo el Rebbe. El Rebbe explicó este asunto. La palabra exacta que dijo, no lo sé. El Rebbe explicó este asunto. Y a veces había asuntos que el Rebbe decía, explicaba, que el Rebbe Khan no los entendía. Y si él no entendía, ¿viste? El resto que somos, ¿no? Él no entendía. Entonces le preguntaban, pero repetime lo que el Rebbe dijo. Repetime las palabras y después vemos. Si no, no entendés. No lo entendí. Entonces no te puedo repetir nada. Te puedo repetir lo que entendí. Lo que no entendí, se fue. No está. Pero si vos lo ves, no entendí. Podés decir no vi. ¿Ok? Si no viste, no hay nada de qué hablar. Pero una vez que vos ves algo, está ahí. Y lo podés describir a pesar de que no lo entendés. Mirá, no sé, yo vi un coso que volaba ahí. Y de repente cayó un coso y salió un fuego. No entendí lo que estaba pasando. Pero lo vi. Así, era un avión tirando una bomba. ¿Sabes? Sos un burro y no entendés lo que está pasando, pero lo viste y lo podés describir. La Neshome, el alma, roya elokus. Ve a Dios. Y esto tiene un efecto en la Neshome como está en el cuerpo. ¿Cómo se llama ese efecto? Emuna belokus. Fe en Dios. Porque lo vio. Porque lo viste. Y estamos constantemente viéndolo a Dios. Bien. Explicación número 1 del concepto de emuna, fe en Dios, en la Neshome del Yehudi, en cada uno de nosotros. Otra explicación, la raíz de la fe es Mei'etzem HaNeshome, surge de la esencia del alma, que está incluso por encima del Mazal. Hay un nivel del alma que se llama Mazal. Cuando la gente dice Mazal Tov, ok, que tu Neshome ilumine. ¿Qué significa la palabra Mazal? La gente traduce constelación. Ok, el Mazal es ahí en el Shamaim, ya que es la constelación. Pero más en realidad es Noizel. Es algo que fluye, es algo que baja desde el Shamaim hacia abajo. Esto es Mazal. Esto es el Mazal. Entonces, la Neshome tiene un nivel que se llama Mazal. Ese nivel de Mazal tiene influencia, no está investido dentro del cuerpo, pero tiene influencia, influye sobre lo que pasa dentro nuestro. Fluye, no sé, fluye, lo que sea que fluye desde la Neshome, información, desde la Neshome como está fuera del cuerpo, a la parte de la Neshome que está en el interior del cuerpo. Esto es el Mazal. Pero eso no es el Etzem HaNeshama, no es la esencia del alma. Hay un nivel de esencia del alma de la cual no se llama Mazal porque no fluyen cosas. En lo más profundo del alma, que está conectada con Dios, trascendiendo totalmente cualquier cosa. Incluso trasciende el hecho de ser fuente para fluir algo de la Neshama como está arriba como está abajo. Trasciende totalmente cualquier cosa. Es la definición más básica y más profunda de lo que es un Yehudi. Etzem HaNeshama, la esencia del alma. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos explicaciones? ¿Por qué tenemos fe? O porque Mazlayu Hazei o Etzem HaNeshama. La diferencia es sutil, es muy sutil, pero es una diferencia al fin y al cabo. Cuando uno está viendo algo, sos vos y la cosa que ves. Hay dos cosas. Que lo que ves, de alguna manera, se graba, digamos, en tu cabeza, en tu intelecto, pero no deja de ser vos grabando, y algo se está grabando, algo fuera de vos, en tu cabeza. Eso es Mazlayu Hazei. Etzem HaNeshama, Israel Bekuchabrihu Kulachad, dice el Zohar. Somos uno con Dios. Whatever that means. Sea lo que fuera que quiere decir, no lo sé. Pero Etzem HaNeshama significa, no hay Dios y yo. Es Dios.
Es lo único. Y la unión de la esencia del alma con Dios es tan profunda que no son dos cosas pegadas. Hat, culo, hat. Una cosa. De vuelta, no sé qué quiere decir. Y no estoy diciendo que yo soy Dios. Bobe Maizos. No sé qué quiere decir. Pero esta es la diferencia entre Maslayu Haze, dos objetos, uno observando al otro, o un objeto pegado con el otro directamente. Ni siquiera lo está observando, está unido uno con el otro. La moral es porque son dos niveles de la Neshama y a veces es uno y a veces es el otro. A veces, ¿en qué quiere decir a veces? Que a veces ves, tu Neshama ve a Hashem y se te despierta inmune y a veces no, entonces no, y tu trabajo es despertar el Etzem que siempre. Ok, no está mal la idea, no está mal la idea. Pero Bepashtus, Maslayu Hazi es algo constante también. No es algo que a veces sí, a veces no. Es porque Lo que pasa es que nunca hay que confundir, cuando uno habla de este tipo de temas que son tan, viste, muy sutiles, hay que tener mucho cuidado. Nunca hay que confundir como, si vos estás hablando del contexto de la Neshome, como la Neshome está fuera del cuerpo, o la Neshome como está dentro del cuerpo. La Neshama, como está fuera del cuerpo, no existe interrupción en su vínculo con Dios. El Tanya dice, ya que estamos hablando de Purim y la Megillah Esther, etc., el Tanya dice, incluso cuando el Yehudi Has Veshalom está pecando, es un paso que en Megillah Esther. La Neshome está con Dios y tiene una conexión con Dios impresionante, fuerte, irrompible. Pero el tipo que está haciendo las peores transgresiones. La Neshome no participa, por así decir. Por así decir, porque en realidad sí, la estás agarrando al rey, poniéndole en el inodoro, ok, es otro más. Pero el punto es que no es que la Neshome dejó de ver a Dios, entonces el tipo hizo una veira. Justo ahora no tenía fe, porque mi Neshome no vio, entonces comí lo que no tenía que comer. No, no es así. La Neshome, por así decir, está schlepp, ¿sí? Está siendo arrastrada contra su voluntad a hacer lo que no tiene que hacer. Pero en el momento que la están arrastrando, está diciendo, pero yo quiero a Dios, yo quiero a Dios. Pero está haciendo algo en contra, pero yo no quiero a Dios. Es como un meyúgene, ¿sí? Es como el ladrón. Estoy robando y le pido a Dios que me ayude. Estás loco. Tenés bipolar, ¿cómo es? Personalidad bipolar, estás meyúgene totalmente. ¿Cómo le pides ayuda a Dios para robar? No puede ser. Esa es la Neshome. Entonces, esa reía, esa visión, no se interrumpe nunca. Jamás. Lo que pasa es que esa es la Neshome como está arriba. ¿Pero son niveles o son dos formas de interpretar? Son niveles en la Neshome. Son niveles en el alma. Entonces están las dos cosas. Sí. Son dos explicaciones, el Rebbe está trayendo acá dos explicaciones de dónde sale Emuna. ¿Cuál es el Shoyresh Emuna? ¿Cuál es la raíz de la fe en todo Yehudi? O porque la Neshome ve a Dios. Esa es una explicación. Ok. O, porque sí, acá el Rebbe lo trae diferentes discursos. Fíjate acá, fíjate allá. Fíjate acá el Rebbe cita brevemente lo que aparece en otro Maimer del Rebbe Rashab. Haimuna, Jula, ¿y qué es la fe? Shemazlayu Haze. Porque la Neshome ve a Dios. La Neshome, como la Neshome está arriba, ve a Dios. Arriba, ve a Dios. Y también el asunto de Emuna es por Etzem Neshama. O sea, no es que el Rebbe inventó que hay dos cosas. El Rebbe lo trajo de otros discursos anteriores y el Rebbe Rashab tampoco lo inventó. Va todo para atrás. Pero el punto es que hay dos niveles de Emuna o dos explicaciones de la Emuna en el interior de cada uno de nosotros. Pero ambos niveles son constantes. No es que la Neshome un día ve, un día no ve. Siempre ve a Dios. Siempre está con Dios. Y el Etzem Neshama siempre está unido a Dios. No hay momento que se separa. No existe. No existe. ¿Y el Etzem está arriba o abajo? Arriba. Lo que pasa es que el Etzem está en todos lados. Solo que está súper, súper oculto. Súper tapado. Pero sí está adentro. Sí. Es medio filosófico. Pero toda cosa, y esto nos aplica a la Neshama nada más, toda cosa que no tenga el Etzem, no es esa cosa. Vos te agarrás un perro. Un perro tiene cualidades, características de perro, y no es un gato, es un perro. ¿Por qué? Porque tiene el Etzem del asunto de un perro, la esencia de un perro. Entonces, todo animal que no tenga ese Etzem, esa esencia, ¿es un animal? Sí. ¿Es
¿Es un perro? No. Aunque se comporte Aunque se comporte como perro, aunque sea cualquier otra cosa, pero no es un perro. Tiene que tener ese etzem. Y por el otro lado, mirar al revés, que esto es lo que vos preguntaste. Todos los perros del mundo, todos tienen ese etzem. Tienen esa esencia. Puede ser más lindo, más feo, más grande, más chico, perro bueno, perro malo, no importa. Tiene ese etzem. Tiene las características generales de un perro. Y después están las particularidades de cada raza, de cada perro dentro de cada raza, cada individuo. Ok, eso es otro asunto. Pero el etzem es el mismo en todos lados. Y está en todos lados. No puede no estar. Porque no sería eso. Entonces, ¿todo Yehudí tiene etzem aneshama? Sí, claro que sí. ¿Todo Yehudí revela su etzem aneshama y lo usa? No, claro que no. Lamentablemente la mayoría de nosotros, no. Vamos a ver. Manejo de Etzem, que como es una parte directa de Hashem, que la tenés adentro, entonces no podés ir contra eso porque sos vos, y no vas a ir en contra de vos mismo. Sí, pero no. Porque, de vuelta, ¿qué es el Etzem Aneshama? Israel Kuchabrijo Kulajat. Dios es uno con el pueblo de Israel y Dios son una cosa. Bien, entonces, de acuerdo a eso, aparentemente, no existe un Yehudí que no haga las mitzvahs. No existe un Yehudí que transgreda. Está yendo contra tu propia esencia. Pero en la práctica, lamentablemente, vemos un montón que no lo hacen. Podés ir en contra de tu esencia. Claro que sí. Claro que sí. Eso es Jirajovshis. ¿Podés ponerte en cuatro patas y ladrar? Sí. Enseguida te va a empezar a doler las rodillas, te va a doler la garganta. Es verdad, no vas a estar muy cómoda, no vas a durar mucho. ¿Pero lo puedes hacer o no? Sí. ¿Y sos un perro? No. No vas a ser un perro por eso. Pero estás yendo contra tu propia naturaleza. Contra lo que sos. Sos un ser humano, levantate, caminá, yo qué sé, hablá. Pero podés ir contra tu esencia. Eso es Bejirajovshis. Eso es tu libre albedrío. Y se desprende de lo que acabamos de decir. La vas a pasar mal. ¿Podés hacerlo? Claro que sí. Podés ir contra tu esencia. ¿Lo vas a disfrutar? No. No lo vas a disfrutar. Tarde o temprano lo vas a empezar a pasar mal. Puede tardar más. Quizás te gusta la comida de perro. Quizás te gusta andar con los perros, entre los perros, vas a jugar, esto, lo otro. Y después de un rato te va a empezar a doler la espalda. Después de un rato las rodillas. Pero al principio lo pasás re bien. Hacer wow, wow, te tiran comida. Está buenísimo. No tenés que trabajar, no tenés que hacer nada, sacar la lengua, sonreír un rato. Pero después la empezás a pasar mal. ¿Cuándo es después? Porque estás Y en cada caso es diferente. Ahí hay que estudiar otros Maimorim. ¿Qué es después? Cada caso es diferente. La clásica respuesta medio svardische es hoy la más y hoy la mabo. En este mundo la vas a pasar bien, en el mundo por venir la vas a pasar mal. ¿Es una respuesta linda? No, claro que no. ¿Te da hayus no, claro que no. Pero es una respuesta. Es un después. Es una respuesta. Y es la típica pregunta, clásica pregunta de Ioif. Otros dicen de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué a los buenos les va mal, a los malos les va bien? Es la misma idea. O sea, al final es la misma idea. Bueno, les va bien en este mundo, les va a ir mal en el mundo por venir. A mí me va mal en este mundo, me va a ir bien en el mundo por venir. Y ahí aparece toda otra serie de conceptos de otro Maimer Hasidus del Rebbe emblemático. Este es emblemático y otro también emblemático sobre Yom Hashtei Azar. En todo el Maimer no importa ahora, es un Maimer largo de Pesach, donde el Rebbe explica que el Yehudí no sirve a Dios porque vaya a tener un beneficio. El servicio a Dios es por Dios. No soy Malco, yo me quedo con el rey. Es un Maimer para estudiar. Un Lubavitcher, Avada y seguro. Pero un Yehudí que no estudia ese Maimer no entiende lo que es servir a Dios. No existe. No entiende lo que es servir a Dios. No entiende lo que es la esencia de un Yehudí. Pero es otro Maimer. El punto es, la frase que yo dije es una frase de un Midrash que trae ese Maimer, Ananas, Malca, yo me quedo con el rey. Ok. Es todo un discurso muy interesante. En el día número 11
la tribu de Osher trajo su ofrenda. Es un maimer muy, 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 muy importante. El punto es que Etzem HaNeshama entonces tiene una unión profunda con Dios, en donde no hay algo mirando a Dios. Es Dios. Es todo lo que hay. Y Mazla Yuhazi es algo mirando a Dios. Son dos niveles de la Neshama. Dos niveles en el alma. Y los dos hacen que Hashem une. Son dos explicaciones del concepto de Emuna. Cuando te encontrás con un Yehudí por la calle y le preguntás, estoy inventando, le preguntás, ¿crees en Dios? Te dice, sí, creo en Dios. ¿Te pones feeling? No, no tengo tiempo. El famoso ladrón que antes de robar le pide ayuda a Dios. ¿De dónde salió que cree en Dios? Si no le importa nada. No le importa. No porque es malo. No le explicaron, no sabe, no conoce. No le importa. Entonces, ¿por qué te dice que sí cree en Dios? Por estas dos posibles explicaciones. Dos posibles explicaciones. ¿Es o una o la otra? Son dos explicaciones. De tal sale de tal lado y la de otro sale No lo veo así. Entonces, ¿por qué hay dos? Son dos explicaciones. Si es más profunda o menos profunda. En todos los asuntos de la vida hay varias explicaciones. A mí no se me ocurre ahora, pero si vos enseñás, de vuelta, no se me ocurre, así que no me preguntes, pero si vos enseñás matemática, vos podés enseñar matemática a un nivel de nenes de escuela primaria, 1 más 1 es 2, una manzanita, otra manzanita, dos manzanitas, etc. O podés enseñar matemática a un nivel filosófico, de qué es la suma, qué representa la suma, la unión de individuos, yo qué sé, podés plantear toda una función matemática que no es para los chicos de primer grado, claro que no, es para, no sé, los doctores en matemática, no sé en qué nivel estudian así, yo no sé del tema, pero ¿estás estudiando matemáticas? Sí, claro. ¿Y estás explicando el mismo concepto? Sí, claro, pero de formas muy diferentes, mucho más profundo. Y lo más probable es que de esa otra explicación mucho más profunda se desprendan otros asuntos. O sea, con esa explicación más profunda también puedes explicar otros asuntos más, además del que estás explicando con la explicación menos profunda. Son dos explicaciones. No es una o la otra. No. No es una o la otra. Vamos a ver. Desde donde estamos. Este hecho de que la esencia del alma está unida a Elokus, Mekusheres, está unida a Dios. Esto es Iskashus Atzmis. Es una unión esencial. ¿Qué significa una unión esencial? No depende de una causa y tampoco depende de una visión que trasciende el intelecto. Gewalt. El Rebbe dijo en una frase todo lo que yo expliqué antes. ¿Qué está diciendo el Rebbe? ¿Qué es Iskashus Atzmis? Iskashus Atzmis significa una unión esencial que no depende de nada. De nada, cero. La unión entre un padre y un hijo es Iskashus Atzmis. No depende de algo. Te puedes portar como el peor de todos. No deja de ser mi hijo. Y un padre sano no deja de amar a su hijo a pesar de lo que hace, etcétera, etcétera. Eso es Iskashus Atzmis. Otro tipo de Iskashus, que no es Atzmis, que no es esencial, conexión, depende de algo. Te quiero porque sos divertida, porque sos buena, porque sos linda. Cuando dejas de ser divertida, cuando sos más fea, no te quiero más. Chao. Entonces dependía de algo. Es como la Mishnah en Pirkei Avos. Amor que depende de algo, amor que no depende de nada. Son diferentes niveles. Entonces, el Etzem HaNeshama, la esencia del alma, ¿qué tipo de unión tiene con Dios? Una unión esencial. Una cosa. Y podemos decir que entre las diferencias de estas dos explicaciones, estos dos asuntos, fíjate, interesantísimo, el Rebbe pone entre paréntesis iñonim, asuntos. Porque son dos explicaciones de qué es la emuna. Pero estamos acostumbrados en el mundo occidental que vivimos, etcétera, que una explicación, para explicar un asunto, o das una explicación o la otra. En general, una explicación excluye a la otra. Entonces el Rebbe pone entre paréntesis, no, son dos iñonim. Las dos cosas coexisten a la vez. Son dos asuntos en el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un asunto y el otro? Es que la emuna en la neshama, que está investida dentro del cuerpo, que surge a partir de que la neshama, como está por encima de estar investida en el cuerpo, ve a Dios. Entonces la emuna que surge acá, en el corazón de cada uno de nosotros, en la cabeza, lo que sea, que viene por más la yuhazi, que la neshama ve, es makif. Es algo trascendental. Que eso siempre está. Sí.
Por cuanto la neshama, el alma como está por encima de estar investida en el cuerpo, está en un estado trascendental, justamente porque está por encima del cuerpo, trasciende el cuerpo, lo supera, por lo tanto su actividad en la neshama como está dentro del cuerpo es el makif, es su forma makif. Es el ladrón diciendo, Dios ayúdame a robar. Makif. Y para que la emuna, para que la fe en la neshama como está investida dentro del cuerpo, sea bepnimius, que esto es todo el trabajo de Moshe Rabbeinu, Raya Mehemna, hace que la neshama, hace que la emuna, la fe, esté revelada bepnimius. Esto es a través de la revelación de la unión esencial del Etzem Neshama. Son dos inyonim en la neshama, son dos en la emuna, son dos asuntos en el alma, dos asuntos en la fe. ¿Por qué? Porque la esencia del alma es la esencia del alma como está investida dentro del cuerpo. También, acá no me lo pone también, lo agrego yo, porque eso es lo que está diciendo. Ese es el contexto de lo que se está diciendo. Como hablábamos antes de los perros, la esencia del concepto perro están todos los perros. Incluso en el perro más malo y más tonto y más feo, no deja de ser un perro. Y por lo tanto, la fe en la neshama, como está investida en el cuerpo, que surge de Etzem Neshama, esto bepnimius. Esto significa que la emuna está en lo más profundo del Yehudi. Sí, surge del Etzem. Del Etzem Neshama. Entonces, al final, no es como... Empezamos diciendo que son dos explicaciones, pero en realidad son dos conceptos en emuna. Hay un concepto de emuna, fe, en forma makif, trascendental, y hay un concepto de emuna, fe, en forma pnimi, interior. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿De dónde surgen? Si surge porque la neshama, como está fuera del cuerpo, ve a Dios, o surge porque la neshama, como está fuera del cuerpo, es una esencia única, es kashrus atzmis, conexión esencial con Dios. Y de acuerdo a esto vamos a explicar la relación entre un asunto y el otro en el Maimon. ¿Cuál es la explicación? El asunto de Kosis, la Moir. Este asunto de que prensado, apretado, etc., para la luminaria, viene como continuación de la explicación de Raya Memna, de que Moshe Rabbeinu es un pastor fiel, o sea, pastor de la fe, porque el hecho de que Moshe Rabbeinu nutre la emuna, la fe, para que esté bepnimius en lo más profundo de cada uno de nosotros. ¿Cómo hace Moshe esto? Es a través de que te revela tu Etzem Neshama. Revela, ahora explicamos. Revela la esencia del alma que trasciende más lejase. Trasciende la primera explicación de Muna, de fe, que es que la Neshama, el alma, está viendo a Dios. ¿Y esto qué es Etzem Neshama? ¿Qué es la esencia del alma? Moer, la luminaria, que está por encima, Meor, de la luz. Parece que es lo mismo, pero dice dos cosas diferentes. La luminaria está por encima de la luz. Y aquello que está escrito Kosis, que tiene que estar prensado para la luminaria, y explican el discurso del Rebbe anterior, que para llegar a la luminaria es a través del concepto de Kosis, de estar prensado, apretado, presionado, afligido, etc. Por el momento del exilio. ¿Por qué es así? Porque la principal revelación de la esencia del alma, Mo'er, luminaria, es a través de Mesiras Nefesh, de la entrega total, Kosis, como el Rebbe dijo antes, que principalmente esto ocurre en el momento de Golus, como vamos a explicar más adelante. ¿Sabes qué hizo el Rebbe? El Rebbe explicó así. Hay 3 puntos en el Maimer, que el Rebbe los ordenó ahora y nos explicó uno tras del otro. Punto número 1 del Maimer, el concepto de Purim. En Purim aceptamos aquello que empezamos a hacer en Matan Torah. Pero en Matan Torah éramos unos fenómenos y en Purim no. Mesiras Nefesh. En Purim había entrega total. En Matan Torah no había entrega total. Después el Rebbe explica... un segundito. Después el Rebbe explica Moshe Rabbeinu. Raya Memna. Moshe y la proyección de Moshe en cada generación. Ay, no sabes lo que es. Nutren la fe de cada uno de nosotros para que esté en lo más profundo. Y después el Rebbe explica Kosis la Moer. Ay, cuando los judíos están prensados, apretados en el Golus, ahí surge el Etzem Neshama. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? El Rebbe explicó. Hay un concepto de Mesiras Nefesh, que es justo específico del Zman HaGolus, el momento del exilio. Ahí es donde el pueblo judío tiene más Mesiras Nefesh que en otros momentos. Más entrega. ¿Cómo se llega a eso? ¿Por qué tienen esa entrega? Porque hay un Moshe Rabbeinu, hasta el segundo asunto,
que se ocupa de revelar la esencia del alma. Y cuando se revela la esencia del alma, esto es Kosis Lamoer, estamos en Golus, y esto revela, nos permite que en el momento del exilio revelemos la esencia del alma. Hay un Moshe Rabbeinu que es el que se ocupa de darnos las fuerzas para poder, a pesar de estar quebrantados en el exilio, entregar nuestras vidas por Dios. Por estar quebrantados. Sí. ¿Se entiende? Bien. Y la explicación es así. ¿La explicación de qué? La explicación de cómo es este asunto de que... ¿Cómo Moishe despierta? Sí, cómo Moishe... No tanto esto, sino cómo es este asunto de Kosis Lamar. ¿Cómo es este asunto de que estar quebrantado en el Golus hace que llegues a tu luminaria? Otra vez, es a través de Moishe Rabbeinu. Sí, está bien. Pero en la práctica el Rebbe se va a centrar, si no recuerdo mal, el Rebbe se va a centrar más en el asunto de que en la práctica tenés Mesirus Nefesh. En la práctica vivimos en Golus, y después en el final de Maimer va a hablar de que antes era un tipo de Golus y ahora es otro tipo de Golus. Antes en Rusia comunista te mataban y ahora nadie te mata, pero tenés que tener Mesirus Nefesh igual. Ok, eso va más adelante. Pero el concepto este de que a través de la esencia, la revelación de la esencia del alma, hay un Gilui, hay un Mesirus Nefesh, hay una entrega. Vamos a ver. El asunto es así. El hecho de que la emuna, la fe en el pueblo de Israel, es en forma de que la persona se entrega su vida por Dios, Moisés Nefesh, es principalmente, como dijimos antes, en la emuna, esto se expresa en la fe que surge de la esencia del alma. Porque la emuna, la fe, que viene por el hecho de que es decir, el alma está viendo a Dios, a pesar de que es muy fuerte dentro del corchete, como es sabido, que cuando uno tiene samtus, la palabra emes, cuando uno verifica, ve algo, lo viste, a través de la visión, es una verificación poderosísima. Te pueden explicar algo y decir, sí, no sé, lo entendí, no estoy tan seguro, pero si lo viste, chao, nadie te lo puede sacar de la cabeza. Entonces, a pesar de que la fe en el Yehudi, por el hecho de que el alma ve a Dios, es muy fuerte, muy difícil de negar, sin embargo, por cuanto esa fe tiene una siba, una causa, lo que vos ves, ¿por qué tengo fe? Porque veo, quiere decir que no está unida, este es un vuelto hermoso, al etzem metziusoi, a tu esencia, a tu ser. Y no es necesariamente forzoso, no hay obligación, digamos, no es una prueba clara de que vas a entregar tu vida por esto. Es muy fuerte este vol. Vamos a hacer 2 líneas más y después explico. Y el hecho de que la fe en el pueblo de Israel es porque hace que tengamos Mesirus Nefesh, es porque la fe en Dios es Etzem Sheloi, es la esencia, y por lo tanto no puede negar a Dios. Cada uno de nosotros tenemos cualidades: inteligencia, emociones, amor, temor, montones de cuestiones que a lo largo del tiempo cambian. Cuando uno es joven, ¿viste? Le interesan ciertas cosas. Cuando uno crece más, le interesan otras cosas. Cuando crece más todavía, otras cosas. Y esto se ve en el mundo material, en el mundo espiritual, en montones de aspectos. Cuando sos joven, ¿viste? Corres 250 cuadras y ni siquiera estás transpirado. Cuando sos viejo, corres una cuadra y no podés más. ¿Ok? Entonces quiere decir que la void es otro. Ya sos viejo, no estás para los 90 minutos del partido de fútbol. Ya es diferente. Y eso es en el mundo material, digamos. En el mundo espiritual pasa lo mismo. Cuando uno joven tiene ciertos intereses, y cuando sos más grande tenés otros intereses. Cambian. Cualidades van cambiando. Quiere decir que ninguna de esas cosas que cambian son emes. Son tu verdad absoluta. Absoluta. En el momento en que vos pensás así, está bien, ese es tu emes. Pero ¿es absoluto? ¿Es lo que vos sos? No. ¿Por qué? Porque emes, la definición de verdad, es algo que no cambia nunca. Eso es verdad. Y algo que cambia absolutamente, automáticamente, no es una verdad, por lo menos absoluta. Existen verdades relativas también, Tanya habla de eso, okay, pero no es una verdad absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Que por cuanto, cuando la Neshama está viendo a Dios, esto es muy profundo lo que está diciendo el Rebbe.
Vos antes preguntabas si la Neshama ve todo el día a Dios. Sí, constante. Lo ve todo el día. Entonces no hay una situación en la cual la Neshama, el alma como está arriba, en el contexto ese estamos hablando, dice, ¿y Dios? ¿Será que no existe? Sos tonto, ¿no está ahí? ¿Cómo no existe? No existe la posibilidad de que la Neshama, como está arriba, siquiera se lo cruce por el cerebro y decir, ¿y si no está? No existe. Aún así, hay un problema, entre comillas. ¿Cuál es el problema? Que la fuente de la fe en la Neshama, como está acá abajo, cuando surge de la Neshama como está arriba, porque ve a Dios, la palabra porque me pudrió todo el asunto. Hay un porqué. ¿Por qué pensás así? Por tal razón. En el momento que hay una razón, ya está, no es emes. Entonces, puede ser que jamás se exprese el opuesto a esa razón. ¿Por cuánto la Neshama está todo el día viendo a Dios? Nunca va a pasar el caso en que va a decir, ¡ay, no lo veo a Dios! Automáticamente influye sobre la Neshama abajo, el tipo dice, no creo en Dios. No va a pasar nunca eso. Porque la Neshama lo ve siempre a Dios. Pero igual, no es el tajlis. ¿Por qué? Porque hay un porqué. Porque lo veo a Dios. El porqué tiñó toda la ecuación, digamos, ya no me gusta más. ¿Qué es el amitis? ¿Qué es el verdadero asunto de Muna? No hay un porqué. Es lo que yo soy, ¿me entendés? Soy esto. ¿Podés explicar? No vamos a filosofar, no me interesa. Así que tampoco lo intentemos siquiera. No es el asunto que estamos... ¿Podés explicar por qué sos un ser humano? ¿Por qué? Soy un ser humano, yo qué sé. Porque nací así. No hay un porqué. Soy yo. O peor todavía, una pregunta más tonta todavía. ¿Por qué vos sos vos? Es que tonterías, qué sé yo. No me interesa discutir pavadas, no tengo tiempo para eso. Soy yo, no sé. Yo soy yo. ¿Y vos? Y ya está. No hay un porqué. Soy yo. Y si no te gusta lo que yo soy, no me interesa, ¿viste? Anda a pasear. Yo soy yo. Y no tengo ningún problema conmigo mismo. Soy yo. La neshama, la emuna, perdón, la fe que está en la neshama acá abajo, que surge de la esencia del alma como está arriba, es porque esto es lo que yo soy. Nada más. ¿Qué sos? No hay una palabra, pero un coso de fe. Eso es lo que yo soy. Un cacho de fe. Entonces no puedo no tener fe, no existe. Porque esto es lo que soy. Y de acuerdo a esto podemos explicar lo que dice en el Maimer del Frierdiker Rebbe, ¿sí? Del Rebbe anterior. Que Moshe Rabbeinu, Raya Memna, Moshe Rabbeinu es el fiel pastor. O sea, según la explicación número 2 que dimos antes, que él nutre y alimenta la fe. Esto es al respecto también de todos los pastores del pueblo de Israel en cada generación, como el lenguaje del Zayres, Pashtusa de Moshe Bechol Dara Bedara, la proyección de Moshe en cada generación. Ellos fortalecen la fe del pueblo de Israel para que se sostengan con Mesiras Nefesh, con entrega para la observancia de Toiro y Mitzvahs. Aparentemente, el hecho de que Moshe Rabbeinu nutre y sustenta la fe es, como explicamos en muchos lugares y también en este mismo Maimer del Frierdiker Rebbe, ¿no? Del Rebbe anterior, ¿cómo hace Moshe? A través de que él mashpia, él da al pueblo de Israel, das. Esto es un maíz entero, todo maimori, montones sobre este tema. Así que tampoco voy a explicar demasiado porque no vale la pena, si no, no vamos a terminar nunca más. Pero, ¿qué hace Moshe? Moshe da das, comprensión de Elokus al pueblo de Israel. A través de esto, hace que la fe esté bepnimius, en lo más profundo de cada uno de nosotros. Das es iskashus. Eso es das. Por eso la teoría cuando habla del casamiento de Adam y Java dice Adam y Ada es Java. Y el hombre conoció a Java. No hay otra palabra, aquí sos tonto, que tenés vergüenza de decir qué le pasó, qué pasó. No, te está explicando qué significa conexión. Das es conexión. Se conectaron. Más allá de físicamente lo que puede haber pasado, se conectaron. Hay algo mucho más profundo. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Moshe Rabbeinu? Mashpia das belokus. Moshe Rabbeinu da al pueblo de Israel conexión, conecta
con Dios. Por eso el Rebbe también lo trae más adelante, acá mucho más adelante, todo el asunto de Ato Tetzaves Bnei Israel. El Rebbe lo trajo también al comienzo. Ato Tetzave, Dios le dice a Moisés, tenés que conectar al pueblo de Israel con Dios. Ese es el trabajo de Moisés, la conexión. En otras palabras mucho más básicas, hacer que cada uno de nosotros seamos conscientes de Dios. Eso es Moisés Rabbeinu. Entonces, de vuelta, el Rebbe plantea acá que de acuerdo a lo que entendimos del Etzem HaNeshama y la emuna que viene de la esencia del alma, qué sé yo, de acuerdo a esto vamos a entender que Moisés Raya Memna, es el fiel pastor que nutre la fe, y esto se aplica a todos los líderes del pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Etzem HaNeshama, todos los líderes, ¿de qué estás hablando? Porque el trabajo de todos los líderes es fortalecer la fe en cada uno de nosotros. Y el hecho de que los pastores de Israel en cada generación fortalecen la fe, como está explicado en este mismo discurso, o sea, en el del Rebbe anterior, es que la fe del pueblo de Israel sea en forma de Mesiras Nefesh. ¿Qué es lo que hace cada líder del pueblo de Israel? Hacen que nuestra fe esté bepnimius, en lo más profundo de cada uno de nosotros, seamos conscientes de Dios, y esto genera que uno entrega su vida por Dios, Mesiras Nefesh. De acuerdo a lo mencionado entonces, podemos decir que, esto es el Rebbe, Yeshloimar es el Rebbe, Ikara Inyan, el asunto central de un pastor fiel de Moisés Rabbeinu, es que sustenta y nutre la fe misma. Es decir, que la fe de cada Yehudí no sea solamente como la fe es, desde la perspectiva de Giluim, revelaciones divinas, porque la Neshama arriba está viendo a Dios, sino que sea Mitzat Etzem HaNeshama. ¿Cuál es el trabajo de Moisés al final? ¿Qué hace Moisés Rabbeinu? Moisés Rabbeinu nos levanta a cada uno del nivel de ver a Dios al nivel de ser conscientes del Iskashrus Atzmis, la conexión esencial que tenemos con Dios. Ese es el trabajo de Moisés Rabbeinu. ¿Él conecta o hace que veamos la conexión? Las dos cosas. Es básicamente el mismo concepto. ¿Por qué? Porque según todo lo que entendimos hasta acá, ya estamos conectados a Dios. No es que Moisés nos tiene que conectar, pero Moisés revela esa conexión en el interior de cada uno de nosotros. ¿Ya? Y esto, en el contexto de este capítulo que estamos estudiando, esto se aplica a todos los líderes del pueblo de Israel en cada generación, cada uno en su generación. Y esto es que Moisés proyecta la emuna, la fe, en la forma más profunda, primius, das, asaga, que la podemos comprender, captación, etc. Este es un resultado de que del hecho de que Moisés nutre la fe misma, es decir, que proyecta y revela la fe como la fe es Mitzat Etzem HaNeshama. O sea, no es que Moisés te va a dar algo que vos no tenés. Moisés toma el concepto de fe, que ya es algo esencial a todo Yehudí, y simplemente lo eleva, lo nutre. Entonces no es que Moisés es pastor de fe. ¿Qué hace Moisés? Vos no tenías fe, agarra una inyección, vacuna de fe, te inyecta y ahora tenés fe. Soy Moisés Rabbeinu. No, vos ya tenés fe. ¿Qué hace Moisés? Levanta, nutre esa fe misma. Es un ejemplo malísimo, pero es un ejemplo al final. Es como si tuvieses un globo de fe en tu interior y hay que inflarlo. Entonces el globo lo tenés, ya está un poquito infladito. Todos tenemos el globo un poquito infladito, unos más, otros menos, etc. Y viene Moisés y lo infla. Lo infla. ¿Qué significa? Te hace ser consciente de que ese globo está ahí, punto número 1, y lo infla. Ese globo ahora es más grande, más lindo, tiene forma, etc. Toma la fe que era en forma de Maslayu Haze, tu Mazal está viendo a Dios, y lo eleva al nivel de Etzem HaNeshama. Y como explicamos en el capítulo 5, que la proyección de la fe Bepnimius, en la forma más profunda, en el interior de cada uno de nosotros, o sea, Das, que esto es lo que hace Moisés, es a través de revelación de la conexión esencial de Etzem HaNeshama, como acabamos de decir. Y de acuerdo a esto podemos decir que el hecho que las generaciones que necesitaron Mesirus Nefesh, entrega en la práctica
los líderes, los pastores de Israel, fortalecieron, o sea, la proyección de Moshe Rabbeinu en cada generación, fortalecieron la fe del pueblo de Israel para que sea convencidos Nefesh. Esto reveló el asunto de Raya Mehemna, de pastor fiel, en este contexto, incluso más fuerte que en Moshe mismo. Claro, Mordejai fue más Moshe que Moshe. ¿Cómo es esto? Moshe Rabbeinu fortalecía la fe del pueblo de Israel. Qué bueno, perfecto, etc. Pero hay un momento en el cual generaciones, por ejemplo la de Mordejai, por ejemplo la de Friedrich Rebbe, la nuestra, en que era necesario Mesirus Nefesh, mucho más fuerte que en la misma generación de Moshe. Entonces Moshe era el más Raya Mehemna, era el pastor fiel, el pastor de la fe, sí. Moshe sustentaba la fe, sí. Pero el Moshe Ben Amram, el original, necesitó, porque su generación era así, necesitó revelar el Etzemis Kashrus, la esencia de la conexión del Yehudí con Dios. No. Porque su generación no lo necesitaba. Entre comillas, digo, pobre Moshe, no tuvo que hacer ese trabajo. No tiene la culpa Moshe de que no tuvo que hacer eso. O dicho de otra manera, Moshe no tiene la culpa de que nosotros decimos, Mordejai fue más importante que Moshe Rabbeinu. Él no tiene la culpa, porque su generación no lo necesitaba. Y él fue líder de su generación. Pero la generación de Mordejai sí lo necesitaba. Y Mordejai dijo, acá estoy. Yo me hago cargo, incluso por encima de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué el Rebbe pone Pe'inyan Ze entre paréntesis? Porque éramos elevados. No, porque acá dice, mirá más adelante la nota 56. Pero en la práctica, la Toira fue entregada a través de Moshe Rabbeinu y no Mordejai. Entonces, ¿hay aspectos en los cuales Mordejai fue superior a Moshe? Sí. ¿Hay aspectos en los cuales el Rebbe es superior a Moshe? Sí. Pero en general puede decir superior a Moshe? No. Ahora, Toiras Moshe Abdi. Dios mismo dice que está la Toira de Moshe, mi sirviente. Behol Beisin Nemanu, es fiel en toda mi casa, dice Dios. No sé qué es la casa de Dios, pero Moshe era el que manejaba y sacaba y ponía todo. No hay por encima de eso. No hubo ni va a haber profeta superior a Moshe. Olvídate. No hay. Es parte de los fundamentos del judaísmo. No existe profecía superior a la de Moshe Rabbeinu. Entonces Mordejai no era superior a Moshe. Pará. Hay un aspecto en el cual sí. ¿Cuál? Mordejai necesitó en su generación revelar la esencia, la conexión esencial del alma con Dios. ¿Sí? Tuvo que hacerlo. Y Moshe no necesitó hacerlo. Por lo que sea, su generación era necesaria. Nombre dijo que lo reveló en el estado de la Toira o algo así, que lo reveló diferente. Acá dice lo que dice, qué sé yo. Acá no dice eso. Yo no lo veo así. Vamos a leer el párrafo de vuelta, al Pizé. ¿Lo ves? Vamos a leerlo de a poquito. Al Pizé y Shloimar, de acuerdo a todo lo que explicamos, podemos decir de Bazé, en esto de que en las generaciones que necesitaron una entrega total en la práctica, Israel, fortalecieron los pastores de Israel, Ispashtusa de Moshe, y la proyección de cada uno. Ellos fortalecieron esa emuna de Israel, la fe del pueblo de Israel, para que sea esa fe en forma de entrega total, que dijimos que era en ellos, en esos pastores se reveló el concepto del pastor fiel en este asunto. Hoy Dioiser mi bemoishe atzmoy, más todavía que en Moshe propiamente dicho. ¿Por qué? Para finalizar el párrafo, porque la proyección y la revelación de la fe, como esa proyección es desde la esencia del alma, a través de que Moshe y sus proyecciones en cada generación, etc., la revelación principal de eso es con Mesirus Nefesh Bepoel. ¿Cómo revelás Etzemis Kashrus Aneshama, etc., la esencia de la conexión con Dios, etc.? Mesirus Nefesh. Y en la generación de Moshe no fue necesario, o por lo menos no tanto, como el Rebbe puso antes también. Entonces, en este asunto, Be'inyan Ze, como pone entre paréntesis, Mordejai fue superior, el Rebbe es superior, ¿sí? Hay por encima de Moshe. En todos los asuntos no, en este.